Bien, Vero, muchas gracias por esta información. Momento de abrir la primera entrevista de esta mañana. Le damos la bienvenida al analista internacional Álvaro Padrón. Después de lo que pasó ayer en Argentina, ¿no? Los resultados de estas elecciones y también la repercusión que esto puede tener en nuestro país. Bienvenido, Padrón. ¿Qué tal? Muchas gracias y feliz día. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué idea te quedás de lo que pasó ayer en Argentina? Así como una conclusión media genérica, había cuenta que hubo alguna sorpresa, ¿no? Sí, es verdad. Se puede hablar tanta cosa que creo que hay que tener cuidado y concentrarnos, yo diría, en tres cosas, ¿no? El resultado, los discursos, que es lo que nos permite pensar cómo se van a parar de aquí en adelante, y finalmente la pregunta de dónde están los votos. ¿A dónde van a ir a buscar los votos? Quienes quedaron, ahora ya son dos, mano a mano, para intentar ganar la elección en la segunda vuelta del 19 de noviembre. Entonces, empezando por esto del resultado, sorpresa, sí y no. Yo creo que está grabada mi última entrevista aquí mismo, incluso la anterior, que fue cuando salíamos de las PASO, y yo decía que no teníamos que sorprendernos de lo que había sido, entre comillas, esa cuestión disruptiva de Milei, porque de alguna manera era previsible que alguien con un discurso alternativo tuviera éxito, y yo tampoco estoy sorprendido de este resultado, porque en aquel momento decía, el que seguro va a tener garantizado el piso es Massa. Lo decíamos en aquel momento, a pesar de que era en las PASO la fuerza que había perdido más votos. Pero sin embargo era evidente que de ahí en adelante solo tenía para crecer, y que el gran problema, y quedó demostrado ayer, era para Burlich empezar a competir con algo muy parecido, que estaba buscando el mismo espacio de votos en relación a ella, no tanto en relación a Milei, que lo que planteaba era un cambio. Entonces pasó exactamente eso. Aquí la derrotada, y por eso digo que no es una sorpresa, es Patricia Burlich, y particularmente Juntos por el Cambio, que no logró encontrar un lugar y quedó claramente desplazado ese espacio, la centro-derecha, esto pasa en todo el mundo, con la opción de una nueva derecha, en este caso una ultraderecha, que desplaza esa opción de cambio que presentaban ellos. Entonces, Massa no podía hacer otra cosa que crecer, sobre todo incluso captando votos, por un lado, de quienes no fueron a votar en las PASO, una parte importante, seguramente lo votaron a él, y una parte de alguien que casi no se nombra ahora, que es Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta era un candidato fuertísimo, muchos lo daban como presidente casi seguro, y sin embargo pierden las PASO, y su electorado no iba a ser tan fácil de captar por Patricia Burlich, porque por algo tuvieron una competencia. Entonces, Massa fue muy inteligente. Pero es muy en su extraño discurso. eso, ¿no? Que siendo de una misma agrupación, por llamarlo de alguna manera, termine captando los votos de otra Pero es que ahí está política. la inteligencia de la elección de Massa. Nadie hubiera dicho hace un tiempo que Massa iba a ser candidato del peronismo, y mucho menos de un gobierno que tenía una impronta kirchnerista, que no es lo mismo que peronista. Entonces, Massa es la persona más indicada para esa pelea, a pesar de tener una cosa insólita que solo Argentina puede sostener. Esto va a cambiar algunas de las reglas de las ciencias políticas, ¿no? Porque inflación, hiperinflación y un triunfo es casi imposible. ¿Cómo hace para 148% de inflación, una devaluación terrible, los niveles de pobreza que hay? ¿Cómo hace para recuperar votos en este trayecto? Y siendo el ministro de Economía, además. Y siendo el ministro de Economía. Y además te agrego algo más, que esa visión tuya no coincide, por ejemplo, con un análisis que hoy está en La Nación, que marcaban que en realidad era el primer objetivo de Massa cuando asumió su cartera, el de trabajar para ser candidato. Sí, claro, por eso. Con pero Alberto Fernández él sí, derrotado. Él sí, pero el sistema, sobre todo el peronismo y el kirchnerismo, no era la persona más indicada. De hecho, recuerden que Cristina hizo movimientos, primero lo planteó a Guado de Pedro, es decir, estuvo mucho tiempo la discusión sobre Scioli, porque Massa no es un peronista clásico, algunos dicen que ni siquiera es peronista, mucho menos kirchnerista, y ahora de aquí en adelante lo van a ver prácticamente sin nombrar a eso. De hecho, no nombró a Cristina Fernández. Pero lo que quiero decir con esto es que fue muy inteligente dentro de la mala posición que ya tenían por ser oficialistas, por tener de alguna manera el cargo de lo que pasaba en la situación económica, la inteligencia con que manejaron. ¿Cuáles fueron la las campaña claves? fue Porque clave. también está el señalamiento de la platita, entre comillas, ¿no? De las medidas que se tomaron en el último tramo, que, bueno,
aliviaron, pero que también significa una erogación por parte del Estado importante, ¿no? Yo creo que la clave, y ustedes observen, por eso voy a lo segundo, que es el discurso, los discursos. La imagen de Massa es la imagen de estabilidad. Y sumo a eso también, pensando, ¿no?, en apariciones clave que ha tenido Massa. Cuando se anuncia que Argentina va a ser sede también de un partido inaugural, él está allí en esa conferencia, y vos decías, Massa, él termina brindando su apoyo al presidente de la AFA. Una cosa extrañísima que pasa a tener más protagonismo que el propio presidente, que la propia Cristina Fernández, Sí, sí. ¿no? Sí, yo creo que él, y recuerden los debates también, es el que da tono de presidente. Y hoy en un país en donde hay tanta incertidumbre, la idea de estabilidad es súper potente. Y además lo eligió no solo para fortalecer su imagen, sino para contrarrestarla con quien él ya sabía que iba a ser su competidor, que es Milei. Él apuntó hacia Milei, no tanto hacia Patricia Bullrich, en parte para no perder la capacidad luego de hablar de unidad, y eso también es un componente de su discurso de anoche, pero lo venía diciendo de antes. Entonces, si ustedes observan, el que da tono de presidente es él. Y Milei ahora va a tener que empezar a trabajar la idea de que puede componer un sentido de unidad nacional, porque él hasta ahora había elegido la confrontación, porque entre otras cosas ahí estaba la cantera de sus votos. Ahora, haciendo como un abordaje un poco más amplio, ¿no? Con lo que dejaron los discursos de ayer, vos decías, el de Massa un tono más conciliador, Milei mucho más radical, ya los estuvimos compartiendo, con ese cierre a modo de arenga, Massa mucho más discreto en ese sentido, llamando nuevamente a la unidad, pero por otro lado las elecciones más bajas a nivel de participación, queda un 26%, que es un grueso importante, que no fue a votar, y queda el 23,8% de Bullrich. ¿Qué pasa con todo eso? Y bueno, ¿Cómo se van a ir dividiendo pero los está votos? perfecto lo que decís, porque es la tercera pregunta que yo hacía. ¿Dónde están los votos? ¿Cómo imaginamos que se van a distribuir a partir del resultado y a partir de los discursos? Massa arranca muy bien. Primero porque está el entusiasmo de quien sale primero y además de quien remonta. Más, claro. Claro, remonta una situación negativa. Los votos del peronismo los tiene, y yo diría del kirchnerismo. Y cuidado. Bueno, esa era una pregunta que yo te quería hacer. ¿Qué rol va a jugar Cristina en todo esto? Ayer lo veíamos recién, acá lo repasábamos, se despega de alguna manera, en palabras, de algo que ya sucedía, del actual presidente. ¿Qué rol podría jugar Cristina? Y yo diría que poco, porque en realidad Massa necesita mostrar que no es, qué increíble, ¿no?, ministro de Economía, pero que no representa al gobierno. Y por lo tanto tiene que diferenciarse del gobierno, tiene que diferenciarse el kirchnerismo, no de Kicillof, que es un gran triunfador de anoche también, y que además arrastra una votación clave de lo que significa Buenos Aires y particularmente del aparato. Y estas elecciones tienen mucho que ver con el aparato. Pero lo que quiero decir es, esos votos él los tiene seguros. Y o sea, el kirchnerismo apoya a Massa. No va a trabajar mucho, no lo hizo en las PASO. No van a apoyar a Milei, claro, imagino yo. Los kirchneristas no van a apoyar a Milei. Esos son votos seguros. Después Bien. tiene los votos de la izquierda, que fueron pocos, pero no deja de ser casi un 3%. Los de Schiaretti, que es peronista, y acá volvemos a decir, el que da muerto por el peronismo no entiende a la Argentina, ¿no? Esto es otra vez la demostración de la capacidad de reconversión que tiene el peronismo y de renovación de nombres, porque va cambiando de nombres y consigue recuperar un porcentaje altísimo de votación. Después tiene, repito, los votos de un sector que votó a Rodríguez Larreta, que todavía intentó participar en su partido, Juntos por el Cambio, pero ahora no lo tiene a ese partido. Entonces, esos votos que ya estaban en duda, más aún van a estar pensando en una votación de centro. Tiene a los radicales, porque si hay un sector que fue maltratado por Milei, fueron los radicales, que uno los nombra poco, pero tienen mucho peso, eran alianza con Juntos por el Cambio y sobre todo tienen gobernadores, y lo que acabas de decir es clave. Se demostró que cada vez que vota más gente, el peronismo crece. O sea, entre las PASO y la primera vuelta, votó mucha más gente. Pero sigue siendo bajo en relación al porcentaje histórico de votación en Argentina. Si vamos a tener una segunda vuelta con una votación promedio del 80%, esos votos son seguramente la mayoría para Massa. Ahora, no quiero dejar pasar, ¿vos decís que los de Schiaretti y Bregman irían para Massa? Sí, no cabe duda. Va a ser mayoritariamente porque es casi un 10%, ¿no? Sí, casi un 10%. Pero igual así, si uno suma Juntos por el Cambio y a Milei, la mayoría todavía está allí. Si la lógica es, y es el discurso de Milei, todos contra el kirchnerismo. Diciendo kirchnerismo como si fuera tan fácil de unir.
Entonces, Claro, y yo ese es el discurso que va a tener Milei. Te preguntaba por el rol de Cristina, no solo por los votos del kirchnerismo, sino también por esos otros votos que faltan y que hay que conquistar, que muchos no estarían dispuestos a votar a Milei, pero tampoco estarían dispuestos a votar a algo que represente a Cristina, ¿no? Por eso, esa división tan fuerte que hay. Total, pero por eso Massa va a tratar de mostrar que no es eso. Y no le resulta tan difícil, porque él se enfrentó muchas veces al kirchnerismo. Fue y se fue. O sea, hay una lógica en donde él ha logrado algo maravilloso, que es sorprendente, que es mostrarse como que no es lo mismo que el gobierno y no es lo mismo que el kirchnerismo. Y con esa imagen le propone a la gente un cambio. Y si ustedes observan, una buena parte del discurso, que fue muy bueno el de ayer, el que lo hizo tranquilo, lo hizo con una capacidad de conectar con sectores, sobre todo con el sector económico. Nunca hablamos mucho de eso, pero miren que es absolutamente determinante. Sí, habló que es el gobierno de la unión, que se murió la grieta y que es el momento de diálogo de una mesa, trabajadores, empresarios. Le ¿no? pidió humildad a sus militantes, dijo bajen las banderas. O sea, se está preparando, es el que está más preparado para este momento, mientras que Milei tiene que poner marcha atrás. En su discurso, por eso lo leyó, porque fue preparado por su equipo, salvo al final que vuelve a una retórica de arenga, pero si no, él intentó empezar a revertir su discurso. Va a ser muy complicado porque se dan cuenta que el éxito de él fue la radicalidad, fue hablarle a un público enojado. Entonces, ayer hubo un voto por el miedo a Milei, y un voto por la bronca. Entonces, ¿cómo se mantienen esas dos grandes tendencias emocionales que hoy son la clave de las elecciones? 90% de la gente vota por emociones y no por racionalidad. Bueno, en la emoción del miedo a Milei eso va a seguir, porque es la idea de que no es capaz de dar estabilidad. Mientras que lo que hacía fuerte a Milei, que era el voto bronca, él ahora lo tiene que desandar. Entonces, no solamente va a tener que ganar votos que no lo votaron, sino que va a tener que cuidar sus votos. Y va a haber gente que diga, pero a mí me dijiste que eras distinto, que ibas a cambiar todo. La famosa frase de la casta, ahora, ¿qué va a hacer con esa frase? Porque la casta también era Juntos por el Cambio. No, es que ya bajó 2 cambios, ¿no? En el discurso dijo, bueno, estamos dispuestos, lo que vos decías, ¿no? Estamos dispuestos digamos, a dialogar, dijo a cambiar, tabla rasa, ¿no? A hacer tabula rasa. Tabula rasa. Entonces, es una elección abierta. Cuidado porque otra vez, ¿no? Así como había un entusiasmo enorme del equipo de Milei al terminar las PASO, ahora el entusiasmo viene para el lado de Massa, pero esta es una elección muy abierta, donde la clave va a ser la campaña, casi un mes. Hay un debate el 12 de noviembre. Uno solo, 12 de noviembre, muy poquito antes de la propia elección. Otro dato clave es a partir de hoy la economía. Es cómo abren los mercados hoy. Exacto, pero ¿saben lo que todo el mundo piensa? ¿Qué? Que va a haber estabilidad, que va a empezar a bajar la diferencia con el dólar blue. Pero es que se disparó cuando Milei pasó a ser el gran favorito. Porque ese fue un punto clave de esa imagen de que él al final no garantiza estabilidad y que la estabilidad, aunque a muchos no les guste, está del lado de Massa. Entonces, pasa que los anuncios de cierre de un banco central, dolarización de la economía y muchas otras cosas genera cierta inestabilidad justamente por no saber lo que se viene. Ahora, un dato que no es menor, más allá que Massa es ministro de Economía, Massa asumió hace un año como ministro de Economía. ¿Eso tiene otro peso también? ¿No es el ministro que viene acarreando todo el peso del gobierno? Y sí, ¿De Alberto Fernández? Algo así funcionó porque si no es insólito que... Soy el que viene a cambiar este gobierno, a aplicar otras medidas más allá que el dólar se disparó. El cierre de la semana estuvo casi en 1.000 argentinos. Sí, entre 960 y 1.250 claro, estoy mirando. Una locura. Les repito que va a ser como para estudio, porque no creo que haya un caso en la historia de la política en donde alguien que representa eso pueda igual tener opción en términos electorales. Ahora, él está logrando separarse del gobierno, separarse del kirchnerismo, está usando parte de su historia política, es un cuadro de muchísimos años en política, y está logrando sobre todo, quizá más que por méritos propios, demostrar que los otros no pueden. Y yo creo que ahí es donde la gente terminó haciendo una opción. No tanto por las virtudes, sino por la comparación. Y por eso va a ser tan importante lo que pasa a partir de ahora, porque la pregunta que se hace un ciudadano argentino es, ¿y ahora qué decido? ¿Quién me garantiza menos problemas? Ahora, ¿qué rol juega Uruguay
en todo esto, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, nosotros somos siempre el hermano más chico, el hermano menor de Argentina. Sin embargo, parte del sistema político y sobre todo de la coalición de gobierno ya expresaron que empezaron a sonar los teléfonos en Montevideo, en Punta del Este, y que se viene un éxodo con estos resultados de las elecciones en Argentina. ¿Juega ahí algo? No, jugamos poco, aunque aquí viven muchos argentinos, fue la vez histórica en que se votó más, la cantidad de argentinos en el mundo es enorme, es muy interesante ver que tienen voto en el exterior, ¿no? Y eso da un poco de vergüenza porque seguimos en Uruguay sin habilitar esa posibilidad. Fíjense la cantidad de uruguayas y uruguayos que viven en Argentina, ¿no? Aquí veíamos a los argentinos votar sin ningún problema a su país, entonces, en fin, lo dejo como una cuestión que además demuestra la importancia que tiene Argentina para nosotros. Lo que yo creo es que en términos de cómo están las cosas, lo que más nos conviene hoy en relación a Argentina es la estabilidad. Y si me preguntan a mí, yo creo que en general, en la política uruguaya, para todos lados, asustaba mucho Milei. A una parte le interesaba mucho Juntos por el Cambio, sobre todo el oficialismo en Uruguay. Y diría que el tema del kirchnerismo y del peronismo siempre ha sido difícil de tragar de este lado. Entonces, la imagen de Massa, ese punto medio que hoy parecen estar optando los argentinos, probablemente es la mejor opción también para la estabilidad uruguaya, porque nadie se había manifestado demasiado en simpatía con Milei en Uruguay. Sin embargo, había sí una afinidad, sobre todo con el macrismo, digámoslo con claridad, porque además Macri tiene amigos aquí en Uruguay y una cierta sintonía política, pero ya no era Macri la cara, y era Patricia Bullrich, que acaba de mostrar un gran fracaso en su liderazgo. La última pregunta que te quiero hacer, ¿es fracaso de liderazgo o fracaso de la comunicación? Creo que como nunca la comunicación en este trayecto electoral de Argentina jugó un rol preponderante. Por ejemplo, la construcción de Milei, ¿verdad? Y se le notaron falencias a Bullrich en ese sentido. ¿Qué peso tuvo la comunicación y sobre todo qué peso va a tener de cara a lo que queda, ¿no? Y bueno, va a ser clave. Yo creo que fue clave, como vos decís. Bullrich estuvo muy mal parada en todos los debates, en sus intervenciones. Anoche era tremendo, ¿no? Era el peor momento para hablar, pero nunca dio el tono. Entonces, la verdad que el caudal electoral que uno imaginaba de Juntos por el Cambio es la sorpresa más grande. Y tiene que ver en parte por la aparición y el éxito comunicacional de Milei. Agrego que, yo creo que lo dije la última vez, la elección pasada fue el mismo día para Uruguay y para Argentina. Ahora tenemos un año de diferencia. Va a haber un efecto contagio y vuelvo a la comunicación. Va a haber muchas expertas y expertos argentinos a partir de esta experiencia viniendo para este lado a asesorar en la política uruguaya. Va a haber un efecto contagio de lo que está pasando en Argentina, pero también un efecto sobre el resultado, para el resultado electoral uruguayo. Lo que pase el 19 de noviembre va a influir en la política uruguaya, no solo en la economía, obviamente, en la situación social, sino también en el clima electoral de este país, porque la influencia argentina es enorme en relación a nosotros, y esto que estamos hablando, de cómo se movieron los candidatos, sus aparatos, sus asesores, varios de esos asesores van a cruzar la orilla y vamos a tener aquí algo parecido a lo que acabamos de ver, más allá de las diferencias que tenemos en el sistema político uruguayo, pero es la primera vez que yo siento que vamos a tener casi una especie de intervención de ese clima argentino en la elección uruguaya. Álvaro, muchas gracias por este análisis, que es como en caliente, ¿no? Porque en realidad quedan muchos temas para abordar.